vez más a este espacio de Magisterio Pontificio. Estamos con una serie de videos de San Juan Pablo II a los jóvenes. Lo hemos escuchado hablando a los jóvenes chilenos, lo hemos escuchado con algunas frases concretas hacia los jóvenes españoles. Y ahora vamos a compartir con ustedes un video que ha realizado Mater Mundi, que es un canal católico también, y que nos llega a través del Instituto del Verbo Encarnado. De verdad que es un bello resumen, está hecho después del fallecimiento de San Juan Pablo II y tiene varias etapas distintas, hablando San Juan Pablo II a los jóvenes, y al final estaremos viendo a un San Juan Pablo II que hace la consagración a la Virgen de Fátima con la Virgen propia de la Capelina en el Vaticano, que fue esa consagración que la Virgen le dijo a Sor Lucía: esta sí ha sido válida. Aunque tal vez un poco tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Hemos visto caer el muro, hemos visto la conversión de una Rusia que parecía inconvertible, un bloque de acero que cae, un telón de acero que cae y que vuelve en cierta manera a la normalidad. Pues vamos a ir recorriendo estas etapas en 3 partes de este video. Es un video que va teniendo distintas visiones de San Juan Pablo II, y les invito a que ya nos introduzcamos sin más preámbulos en la primera de ellas, que la vamos a comentar y tiene mucho jugo. Esta primera parte tiene algunos diálogos que para aquellos que nos van a escuchar en radio tal vez no va a ser tan fácil de traducir, aunque algunos están en italiano y es sencillo comprenderlo. Los que nos siguen en televisión o a través de las redes tienen la ventaja de que debajo están los subtítulos, pero como después lo vamos a ir viendo punto por punto, no va a ser tan difícil comprender y darse cuenta. Las imágenes incluso hablan mucho más que las palabras de este santo Papa que revolucionó el mundo. Vamos entonces ahora sí a esta primera parte de este video. Sacerdote e vittima, offro le mie sofferenze per la Chiesa e per il mondo. El mal nunca es camino hacia el bien. Mai più la guerra. Zaprotestować przeciwko takiemu kwalifikowaniu Europy Zachodniej. Se ci manca a noi l'unità, come può il mondo credere? Give a chance to all in need. Dio ha detto una volta: non uccidere. Fermatevi davanti al bambino. Ai responsabili, convertitevi una volta verrà il giudizio di Dio.
Y creo que estarán de acuerdo conmigo que tal vez las imágenes valieron mucho más que las palabras, a pesar de que las palabras tienen una profundidad muy grande. Este programa lo hemos titulado justamente Sacerdote y Víctima. Y comenzamos con esa frase de San Juan Pablo II. Sacerdote y víctima, ofrezco mis sufrimientos por la Iglesia y el mundo. Estas palabras tan profundas que pronunciaba el Papa una vez sucedido el atentado que veíamos ahí en las imágenes, estas palabras que luego se transformaron también en otros sufrimientos, en otros momentos de dolor que veíamos reflejados también en las imágenes, nos muestran claramente la verdad del sacerdocio. Una verdad del sacerdocio que San Juan Pablo II vivió a fondo. Una verdad del sacerdocio que San Juan Pablo II, iba a decir, resaltó con su figura. El sacerdote es víctima con la víctima del Calvario. Y él, como sacerdote, fue una auténtica víctima para la expiación de los pecados del mundo y también por la Santa Iglesia. Tengamos en cuenta, y este es un punto crucial, que el momento histórico que le toca vivir a San Juan Pablo II no es de los más fáciles. Estamos ya en la última parte del siglo XX. Él asume su pontificado en 1978. Las fricciones entre los dos bloques no cesan, pero el bloque soviético comienza con una suerte de visiones que pueden hacer suponer que algo no está andando bien. Y no digo que gracias a la figura de San Juan Pablo II, no digo tampoco que gracias a su labor, pero sí que fue el Papa que hacía falta para ese momento. Por eso el demonio intentó sacarlo de lugar y él llegará a decir, una mano disparó, otra guió la bala. Pero ofrecerá sus sufrimientos no solo en ese atentado, sino en lo que el mismo Dios irá labrando en su cuerpo. San Juan Pablo II terminará incluso casi sin poder moverse. En su última aparición en la ventana de las habitaciones pontificias, no podrá hablar, querrá dirigir unas palabras y no podrá pronunciar palabras. Eso, para un hombre enérgico que es capaz de decir con esa energía que lo hemos escuchado, y casi gritando a los jóvenes, el mal nunca es camino hacia el bien, lo que tenemos en esta diapositiva, ese hombre ve cómo su cuerpo se desmorona a lo largo del tiempo a través de una enfermedad que lo llevó, como digo, casi a la inmovilidad, el Parkinson. Tremendo. Y eso también lo ofrece como sacerdote y víctima. Y esa falta de movilidad, de motricidad, no le va a frenar en su camino pontificio. Muchos incluso le decían, pero ¿qué es lo que hace? ¿Por qué no renuncia? ¿Por qué no se retira? Esto es una vergüenza, es un monigote. Y estas son palabras suaves que estoy diciendo al lado de las que se han dicho. Y sin embargo, no dejará. No dejará nunca, incluso con una voz débil, lo vimos en la ventana vaticana diciendo, nunca más la guerra, nunca más la guerra. Porque él conocía lo que la guerra supone para el mundo y la humanidad. Él fue uno de los testigos de las calamidades que la guerra es capaz de producir. Y por eso quería, con su testimonio, llevar a los jóvenes a la comprensión de que la guerra no es la solución. También dirá más adelante, protesto contra una visión reduccionista de Europa y podríamos decir de todo el mundo, porque su protesta no se quedó en las paredes
de una Europa que estaba en decadencia y que continúa en decadencia. Su protesta fue más allá, llegó hasta los confines del mundo. Y esta visión reduccionista de la sociedad, del ser humano, fue combatida enérgicamente y sobre todo fue explicada para que aquellos jóvenes que estaban ahora forjando el futuro del mundo no se dejasen engañar. Muchos de ellos hicieron caso a la voz profética del Papa, pero tal vez no todos fuimos capaces de comprender la magnitud de este mensaje de San Juan Pablo II. Por eso dirá también con una energía que le caracterizaba, si nos falta la unidad, ¿cómo podrá el mundo creer? Si nosotros dentro de la iglesia, si nosotros dentro del cristianismo no estamos unidos, ¿cómo vamos a ser testimonio para el mundo y para que el mundo crea? Esta realidad que tanto le dolió y por la que tanto luchó, tal vez fue en la que se consiguió algún tipo de triunfo, por decirlo así. Pero no se consiguió totalmente. El Papa sabía que si los cristianos no estamos unidos, si la iglesia no está unida, no podemos ser ese bloque que ayude como levadura a fermentar la masa de la gente. Y también dirá con fuerza, con garra, hay que darle la oportunidad a todos los necesitados, a ese mundo que comenzó a dividirse desde el siglo XX en dos estratos, el tercer mundo y el primer mundo, y una diferencia abismal entre unos y otros, un mundo que intenta desarrollarse y que no puede, y un mundo que está desarrollado y que se va desarrollando cada vez más, acumulando cada vez más las riquezas. Y estas injusticias le dolían al corazón del Papa, porque le duelen al corazón de Cristo. Y su magisterio quería mostrarnos que la Iglesia no es indiferente ante estas realidades. Y esta belleza del mensaje del Papa consigue también varios logros. Su continente de la esperanza, América, se irá transformando también con el tiempo en un continente de la esperanza a nivel mundial, no solo para la Iglesia. Pero si no hicimos caso totalmente de las enseñanzas del Papa, no es porque él no lo haya dicho, sino porque hemos sido nosotros lo que hemos preferido en algún momento, el quedarnos cómodos aquí y no dar la oportunidad a todos los que la necesitaban. También dijo en una oportunidad, Dios dijo, no matarás, deteneos frente a los niños, ya basta de abortos, ya basta de asesinatos de inocentes. Una protesta continua que tenía una voz que le ayudaba en podríamos decir, en esta lucha, la voz de Santa Teresa de Calcuta, a quien la hemos visto también en algunas imágenes. San Juan Pablo II tenía allí un bastión que le ayudaba a que esta lucha por la vida no fuera una lucha infecunda. A pesar de los pesares, los hombres hemos sido duros y la dureza llevó a que el aborto se aprobase en muchos países. Pero aún hoy, estas palabras del Papa, no matarás, deteneos frente a los niños, resuenan en muchos países que tomaron medidas para proteger al no nacido. Justamente, si vemos lo que está sucediendo, por ejemplo, en Argentina, un juez pudo tomar ahora medidas contra esa ley inicua del aborto gracias a que la legislación, por esta influencia de San Juan Pablo II, estaba montada para defender al niño por nacer. Y seguirá. Le digo a los responsables, y eso se lo dice a todos los políticos de hoy también, convertíos, porque vendrá el juicio de Dios. Un juicio de Dios que
es implacable, que no es para meter miedo, sino que es para hacer caer en la cuenta de que debo cambiar la conducta, de que debo permitir que Dios entre en mi corazón. Un juicio de Dios que, si no soy capaz de convertirme por el amor, por lo menos me sirva para convertirme por el miedo, como decía San Ignacio de Loyola. Pues ojalá que todas estas palabras no queden como un sonido hueco. Ojalá que todas estas palabras nos ayuden a meditar en lo que estamos viviendo hoy. Un San Juan Pablo II que recorre todos los puntos que son, en definitiva, las debilidades del mundo. Un San Juan Pablo II que intenta con su magisterio detener a esa sociedad que tenía una cultura de la muerte, que quería arrasarla. En parte se consiguió, en parte no, pero ¿cómo estaríamos hoy si la figura de San Juan Pablo II no hubiese iluminado el mundo a lo largo de esos más de 25 años de pontificado? Para echarse a temblar, para echarse a temblar. Vamos ahora a seguirlo escuchando, esta vez sí ya con más audios en castellano y hablando a los jóvenes. Y vamos después a resaltar algunos puntos que son de verdad encantadores. Habemus Papam. The reason for my mission is to tell you, in the name of Christ, come and follow me. Os invito ahora a cada uno personalmente a que dirijáis una confiada y sincera petición a Dios, como aquel ciego de Jericó que dijo a Jesús: Señor, que vea yo, Señor, cuál es tu voluntad para mí en cada momento, y sobre todo que vea en qué consiste ese designio de amor para toda mi vida, que es mi vocación, y dame generosidad para decirte que sí, y serte fiel, sí, fiel en el camino que quieras indicar. La evangelización requiere hoy, con urgencia, sacerdotes y personas consagradas. Si sientes la llamada de Dios que te dice, sígueme, no la acalles. Sé generoso, responde como María, ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida. Y estas imágenes han sido contundentes por su contenido.
Y lo primero que dice el Papa, le decía a los jóvenes, y nos les decía a muchos de nosotros que éramos jóvenes en la época en que él estaba hablando, mi misión es decirles en nombre de Cristo, ven y sígueme. Esas palabras de no tengáis miedo cobran ahora esa visión de la vocación. El Papa hablaba claramente a los jóvenes, nos hablaba claramente de la vocación. Ven y sígueme. Unas palabras que Jesús le pronunció a muchos jóvenes en el camino. Algunos de ellos quedaron como sencillamente en el anonimato. Se la pronunció también a los jóvenes hijos del Zebedeo, a Pedro y Andrés, que eran hermanos, y ellos escucharon esa llamada y lo siguieron. Se lo dijo también a ese cambista que estaba en su mesa trabajando, cobrando los impuestos, y Zaqueo, y se transformó en apóstol del Señor. Ven y sígueme. Una palabra que Cristo sigue pronunciando hoy, pero tal vez como algunos otros personajes de la Sagrada Escritura, entre ellos el joven rico, de quien no recordamos más que fue el joven rico, pero no sabemos su nombre porque no lo siguió, y tal vez hubiera sido un apóstol, uno de los designados por el Señor para gobernar su iglesia. Pero su respuesta fue no. Y veíamos la misma vocación de San Juan Pablo II a lo largo de un montón de imágenes que nos mostraban esa realidad. Si este joven no hubiese dicho que sí, hoy no tendríamos a este gigante en la fe. Perdón. Y entonces dice, dirigir una petición a Jesús, Señor, que vea, como la de aquel ciego, Señor, que vea, que sea capaz de comprender lo que quieres para mí, que no me cierre a tu vocación, que no sea yo uno de oídos sordos o uno de tus discípulos dormidos en Getsemaní, que yo esté atento a tu llamada. Señor, que vea, pero que vea con un ver que es oír y seguirte, un ver que es oír y actuar, un ver que es contemplarte y saber lo que quieres de mí, que te lo pregunte. Por eso en la siguiente diapositiva le dirá San Juan Pablo II, y dame generosidad para decirte que sí y serte fiel. La fidelidad que tanto cuesta. Esa fidelidad a una vocación que Dios ha pensado desde toda la eternidad, desde antes de estar en el seno materno. Hace pocos días escuchábamos en las lecturas con la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, y antes de que estuvieras en el seno materno, yo te amé. Eso Dios nos lo dice a cada uno de nosotros, te lo dice a ti, me lo dice a mí. Nos ama, incluso antes de existir. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Y nosotros cómo correspondemos a ese amor? ¿Somos generosos? Y tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. Es decir, tal vez tú me estás escuchando, tal vez tus hijos están contigo, tal vez eres un joven que me estás escuchando. La generosidad es la respuesta y la fidelidad es la conclusión de esa respuesta. Ser fiel en un mundo en donde la fidelidad no tiene peso, en un mundo en donde la fidelidad no tiene sentido. Pues yo sí, yo quiero decirte sí, Señor, y quiero serte fiel. Esto es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Pero muchas veces esperamos nosotros que nuestros hijos nos complazcan a nosotros y no a Dios. Y luego dirá el Papa, la evangelización requiere con urgencia sacerdotes y personas consagradas. Y si Dios llama a uno de tus hijos, ¿tú qué dices? ¿Cómo actúas? ¿Qué esperas?
¿Cómo vas a secundar esa llamada? Mejor, la vas a secundar, pero la evangelización requiere con urgencia sacerdotes y personas consagradas. Y los requiere para poder hacer el bien en el mundo. ¿Seremos capaces de darle a Dios a nuestros hijos e hijas, evidentemente? ¿Seremos capaces? Si tu hijo te dice, papá, creo que Dios me llama para el sacerdocio, ¿le dirás sí? ¿O le dirás, no, momento, primero vamos a ver, porque yo siempre pensé que tú ibas a ser un abogado, porque yo soy abogado y tengo mi estudio y quiero... Si tu hija te dice, mamá, yo quiero ser consagrada, ¿le dirás, adelante, hija mía? ¿O le dirás, bueno, yo pensé que ibas a ser profesora como yo y siempre pensé que íbamos a poner un colegio juntas? ¿Cómo es? Y vamos ya a la última de las meditaciones de esta sección. Sé generoso y responde como María, dando tu sí. ¿Tenemos esa generosidad? ¿Vivimos como nuestra Madre del Cielo vivió? ¿Creemos que nuestro sí tiene hoy un valor urgente para la sociedad? ¿O sencillamente nos quedamos pensando de que, bueno, eso es para los que tienen que ser generosos, pero a mí eso no me toca, eso no va conmigo, eso no tiene nada que ver conmigo? ¿No nos pasa muchas veces que le echamos la mochila a los de al lado y nosotros nos quedamos tan tranquilos? ¿No nos pasa muchas veces que buscamos que los otros sean generosos, pero nosotros no queremos dar ni un paso hacia la abnegación, el sacrificio, la donación total? Mucho para reflexionar. San Juan Pablo II ha sido un gigante. Por eso también hemos decidido, como lo tenemos también fresco, hemos decidido comenzar con él. Vamos ahora a escucharlo en esa consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. La consagración está en italiano, pero es comprensible. Igual después veremos punto por punto de todas las cosas que le pidió el santo que nos libre nuestra Madre del Cielo. Vamos a ello. O Madre degli uomini e dei popoli, tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore. Abbraccia con amore di madre questo nostro mondo umano che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale
nazionale e internazionale, liberaci dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio, liberaci dal tentativo di offuscare nei cuori umani la verità stessa di Dio, liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male, liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci, liberaci, o Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen. Y aunque está en italiano, aunque en lugar de decir líbranos dice liberaci, creo yo que la fuerza, la contundencia de esas palabras de San Juan Pablo II nos taladran el corazón y nos hacen ver la realidad. Vamos a ir rápidamente en estas últimas 7 diapositivas viendo lo que San Juan Pablo II pidió a la Virgen. Acoge nuestro grito, Madre, que dirigimos a tu corazón. Esta consagración que intentaba cumplir con lo que la Virgen le había pedido a los pastorcitos de Fátima y concretamente a Sor Lucía cuando se presenta en aquella aparición, que fue una aparición personal que tuvo ella, la Virgen le dice: he venido para que Rusia sea consagrada a mi Inmaculado Corazón. Y esto recién se cumple en 1984 con esta consagración que acabamos de ver. La aparición de la Virgen recién pudo ser revelada por Sor Lucía en 1944. Habían pasado cerca de, si no recuerdo mal, 20 años. Y con lo cual quiere decir que 60 años después aproximadamente se hace esta consagración. Y los gritos de San Juan Pablo II como plegaria a la Madre, como petición, comienzan diciendo: del hambre, de la guerra, de una autodestrucción incalculable, líbranos. El Papa veía lo que surcaba por el mundo, como dije antes, un tercer mundo cada vez más pobre, una guerra que no dejaba de estar latente, y fascículos, como dijo el Papa Francisco, una tercera guerra en fascículos que se iba dando por aquí y por allá, eventos de guerras y de revoluciones que se daban en distintos sitios, y una autodestrucción que podía llegar en cualquier momento con el solo hecho de apretar un botón y comenzar a lanzar misiles. Y la Santísima Virgen escuchó la plegaria de San Juan Pablo II. Luego dirá: del pecado contra la vida del hombre desde su inicio, líbranos. Otra de las grandes debilidades de la sociedad actual, el aborto. Algo que quiere mostrarse hoy como un derecho, algo increíble, algo impensable. ¿Cómo? Asesinar a un niño en el vientre de su madre va a ser un derecho de la madre. Líbranos. Y luego dirá: del odio, de todo género de injusticia, líbranos. Porque sabía que el odio podía ser frío o caliente, un odio revolucionario o un odio que iba a llevar a la indiferencia,
no me interesa lo que te pase, ahí te mueres. O no, te voy a matar con saña. Líbranos, líbranos de toda injusticia que hoy estamos viendo y que viene cada vez más fuerte. Luego dirá, de la facilidad para pisotear los mandamientos de Dios. Un mundo que no quiere saber nada con Dios. Un mundo que ve los mandamientos de Dios como si fueran imposiciones inquisitorias, porque lo vemos desde nuestro corazón egoísta y no lo vemos como unas indicaciones de un Padre amoroso que nos quiere felices y nos dice, si quieres ser feliz, haz esto. ¿Cuántas veces no le has dicho eso tú a tu hijo? ¿Por qué pensar que los mandamientos son una opresión? No, es el amor de un Padre que nos dice, camina por aquí para que no te caigas. Líbranos de esa facilidad de pisotear los mandamientos. Líbranos también, dirá más adelante, del intento de oscurecer en el corazón humano la verdad de Dios. Un Dios que fue robado de la sociedad y que San Juan Pablo II quería evitar. Consiguió mover muchos jóvenes, consiguió poner la verdad, pero ¿cuántos corazones cambiaron con su vida y con su predicación? Lamentablemente, no fue todo lo que Dios podría haber hecho a través de este instrumento, pero no fue causa del instrumento, fue causa de los corazones que escucharon y vieron a este instrumento. Y por eso dirá del extravío de la conciencia del bien y del mal, es decir, de ese relativismo que es una tiranía, según lo dirá Benedicto XVI más adelante. Líbranos, líbranos de que ya no reconozcamos lo que está bien y lo que está mal, que llamemos un derecho a un asesinato, que digamos que es hacerle un bien a una persona, causarle la muerte, a través del aborto, de la eutanasia y de tantas falsificaciones de la libertad, entre comillas, humana. Ya no hay conciencia de bien o del mal. Por eso, líbranos. Y en definitiva, lo más grave, lo más peligroso del pecado contra el Espíritu Santo, que es justamente lo que anteriormente mencionábamos. Decir que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Cerrarnos a la gracia de Dios y decir, yo no quiero convertirme. ¿No es un poco lo que vemos en el mundo de hoy, en muchas figuras, ya de la política, ya del feminismo, ya de los distintos ámbitos de la sociedad, incluso del mismo mundo artístico? No hay muchos que dicen que lo que hacen, a pesar de ser malo, está bien y que no van a cambiar, y que buscan la legalización del mal como si fuera bueno. Por eso cobra sentido cada una de las palabras de este gigante, de este magno que nos regaló el Señor durante un cuarto de siglo, un poco más de un cuarto de siglo. Abrió nuestros ojos, abrió nuestros corazones, pero tal vez no lo aprovechamos plenamente, no fuimos plenamente conscientes de saber que tras la voz del pastor se encontraba aquel que lo había enviado, que lo había elegido y que le había dicho, tú hablarás en mi nombre. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, en otro espacio de Magisterio Pontificio.